Bueno, buenas tardes a todos. Primero, agradecer la invitación de la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva a este congreso online y también a nuestra residente de posgrado, Vanessa, por la ayuda a la elaboración de esta conferencia. Como todos sabemos, el cáncer gástrico ocupa el quinto lugar en cuanto a incidencia a nivel mundial. Sin embargo, en cuanto a mortalidad, ocupa el tercer lugar posterior al cáncer de pulmón y al cáncer colorectal. Se considera que la mejor estrategia para el cáncer gástrico es su diagnóstico en fase incipiente y su tratamiento efectivo, tanto endoscópico como quirúrgico, para mejorar la sobrevida y la calidad de los pacientes. ¿Cuál se considera la mejor estrategia para el diagnóstico precoz? Indiscutiblemente que los programas de tamizaje. Hay tres tipos de tamizaje a nivel mundial. Los programas con fluorofotografía, que se realizó en Japón desde el año 1980. Lo empezamos también nosotros en el estado Táchira en el año 1984 con la metodología japonesa. Los tamizajes en pacientes de alto riesgo con niveles de pexinógeno sérico y el tamizaje a partir del 2015 en Japón con endoscopia. Hasta el año 2015 se consideró que lo que tenía mayor consistencia para este tipo de tamizaje era la radiología indirecta o la fotografía. Porque evaluando los programas de tamizaje a nivel mundial, incluyendo el nuestro en el estado Táchira, se consideró que tenía un gran impacto en cuanto a la reducción de la mortalidad de esta patología neoplásica. Posterior a estudios de caso control con endoscopia, tanto en Corea del Sur como Japón, desde el año 2015, posteriormente a como lo hizo Corea, en Japón se introdujo la endoscopia como método de tamizaje a partir del año 2015. Nosotros en el estado Táchira, que somos un estado con alta prevalencia para cáncer gástrico y donde la mortalidad por esta patología es el doble de la mortalidad a nivel nacional, indujo a partir del año 1984 a crear el programa de pesquisa que se realizó con fluorofotografía, que son ya posiciones preestablecidas, incluyendo la posición en decúbito prono, que es para ver las lesiones de cara anterior. Hay dos formas o dos modelos o dos estrategias para el tamizaje de las condiciones premalignas. Uno, como se realiza en Japón, que es a los pacientes mayores de 40 años hacerles examen endoscópico serológico anual o bianual. Y otra en el occidente, donde se hace una estratificación mucho más objetiva y en función de estos hallazgos se determina cuáles son los intervalos adecuados de tamizaje. En este sentido, podemos prácticamente compartir con ustedes el trabajo del grupo de la Universidad Nacional de Colombia, liderizado por nuestro apreciado amigo y hermano, el doctor William Otero, donde ellos con una cohorte de casi de 1.600 pacientes de casos y unos controles de más de 4.200 pacientes, demostraron que solamente el 12% de los pacientes con gastritis atrófica ameritaban seguimiento. Nosotros en ese mismo contexto evaluamos en una corte de 1.500 pacientes que de los trabajos que hicimos conjuntamente con el EAR de Francia, nosotros ahí sí, le hicimos seguimiento a 138 pacientes con metaplasia tipo 3 y con displasia y demostramos en el transcurso de aproximadamente entre 5 meses a 9 años que solamente el 24% de la metaplasia hubo cambio y solamente cambio a nivel de 4.5% de la displasia. Debemos decir también paradójicamente que también en algunos casos, y también como lo reporta el doctor Rouget, hubo regresión de las condiciones premalignas. Ahora, después de hacer esta especie de introducción, vamos a definir qué es lo que es el cáncer gástrico precoz. Se considera que es el cáncer que invade solamente la mucosa y o mucosa y submucosa y que es independiente de que haya o no metástasis de ganglio linfático regional. Esto fue un
una definición de la Sociedad Endoscópica Japonesa de 1962 y uno de los ítems mucho más importantes que un cáncer de buen pronóstico y potencialmente curable. Macroscópicamente tiene tres formas principales de clasificación: los tipo 1 protruidos, los tipo 2 superficiales, que tiene tres subclasificaciones, y el tipo 3 ulcerado. Una de las cosas importantes en el diagnóstico del cáncer gástrico temprano o precoz es que el aspecto a tomar en cuenta o el aspecto más importante o el área más importante es la superficie mucosal. Normalmente el cáncer gástrico precoz se ve como cambios sutiles y mientras más profundo es la lesión, mucho más notorios son los aspectos morfológicos. Nuestro apreciado profesor, el doctor Masakazu Maruyama, y el doctor Chirakabe, por radiología de doble contraste, demostraron que las lesiones elevadas, cuando era displasia, había cierta heterogeneidad con respecto a las áreas gástricas. Y ya cuando era un cáncer precoz tipo 2A, esa heterogeneidad se hacía más notorio, sino que también había borramiento. Cuando había depresión, no solamente cambiaba la configuración de cáncer precoz 2A más 2C, sino que también tenía altas posibilidades de invasión a la mucosa, y cuando había borramiento y ulceración de toda la superficie de la lesión elevada, pudiera considerarse como un Borman 2. Esto realmente es aplicable a todo tipo de lesión. Se considera que la superficie en el cáncer es una superficie heterogénea, como lo denominan los japoneses, irregular. Fíjese que el borde es como espiculado, estrellado. Al contrario de las lesiones no neoplásicas, no cancerosas, donde el borde es liso y la superficie, normalmente las criptas o la superficie o el área de las características de la superficie mucosal están muy bien delineadas, o sea, son homogéneas. Las lesiones hiperplásicas o inflamatorias morfológicamente son más llamativas por el color. Vemos la homogeneidad de la superficie. Sin embargo, nosotros consideramos que toda lesión que nosotros encontremos en el estómago tiene que ser resecada. Nosotros reportamos primero en Venezuela y posteriormente en el Congreso en Japón de que encontramos cánceres gástricos precoces en pólipos hiperplásicos resecados. La lesión adenomatosa, displásica o incluso el cáncer precoz elevado, la superficie generalmente es blanquecina, es mucho más opaco. A veces es difícil ver el patrón microvascular y vemos que la superficie es más heterogénea. Los elementos a tomar en cuenta en la superficie de una lesión que consideramos precoz elevada son, primero, si es lisa o es irregular o es heterogénea. Hay borramiento o no de la superficie. Tiene petequia, tiene sangramiento espontáneo, tiene enantema o capa delgada, es que como una especie como de moho, como de hongo que está adherido a la superficie, o hay descoloración. Esto es muy importante para uno definir si es precoz, si es benigna o es maligna. Y otra cosa importante que nos ayuda a definir la profundidad es el aspecto morfológico de la mucosa circundante. Fíjense que esta es una lesión elevada que nosotros vimos en nuestra institución tipo pliegue, donde observamos petequia, una lesión que parece un pliegue. No se define muy bien lo que es el tamaño, sin embargo, cuando le colocamos índigo carmín, definimos mejor el aspecto morfológico y el tamaño de la lesión, y vemos cómo se concentra el índigo carmín en la depresión de la superficie. Un cáncer gástrico precoz 2A, pudiéramos colocarle 2C, que fue tratado endoscópicamente. Ya cuando tiene profundidad la submucosa, la superficie, no solamente la depresión es mucho más notoria, sino que el borramiento de la lesión es mucho más evidente, como en este caso que lo sacamos del libro del doctor Oyama. En el cáncer gástrico precoz deprimido hay dos elementos muy importantes a tomar en cuenta. Uno, evaluar las características de la misma forma como hicimos las lesiones elevadas, la parte deprimida, y ver la forma como termina los pliegues de la lesión.
Esto es muy importante porque no solamente podemos definir entre benigno y maligno, sino que también podemos decir si es mucoso y submucoso e incluso si es diferenciado intestinal o si es difuso o indiferenciado. Podemos observar cómo terminan los pliegues en las lesiones benignas, que son lisas. Ya cuando es cáncer cambia, se ensanchan o se afilan, a veces en forma abrupta o a veces en forma gradual. Cuando es gradual es más típico de las lesiones tipo intestinal y cuando se hace en forma abrupta es típico de las difusas. Nosotros vemos en la endoscopia mejorada normalmente que la línea de demarcación es más evidente en los cánceres intestinales y es menos evidente en las difusas. En cambio, en el aspecto morfológico grande, con luz blanca, la línea de diferenciación entre benigno y maligno es más evidente en los cánceres difusos. Fíjese, esta lesión, un caso nuestro que lo diagnosticamos con un equipo de visión lateral, con un fibroscopio de visión lateral. Los profesores japoneses siempre nos hacían hincapié en que los fibroscopios de visión lateral eran los mejores para hacer diagnóstico y nosotros los utilizábamos con mucha frecuencia. Vemos una lesión ulcerada con el borde espiculado, aunque el fondo es fibrinoso, y ensanchada la punta del pliegue. Este fue un cáncer precoz tipo 3. Y observamos en este tipo de lesión, fíjense como el borde es totalmente liso, el fondo es fibrinoso, esta es una lesión ulcerada benigna. Esta lesión deprimida que ustedes observan aquí, vemos un poquito de enantema, unos pliegues que se afilan gradualmente, otros que se amputan. Aquí dos se fusionan y terminan en forma, si se quiere, ligeramente gradual con un poco de enantema. Esto fue un cáncer gástrico precoz diferenciados. Y esta otra lesión, observamos tres tipos de pliegues, tres que se fusionan, tres pliegues ensanchados en la punta con mucha nodularidad. Nosotros catalogamos esta lesión como una lesión tipo 12 hasta las submucosas versus un cáncer intermedio, que son aquellos cánceres que se consideran que parecen precoces, son avanzados pero simulan precoces. O sea, pudiéramos, dentro de la clasificación del doctor Cajitani, definirlos como un Borman 5. Y estas son las lesiones difíciles, planas, que solamente se observan, se le da mayor notoriedad cuando se coloca índigo carmín, como esto sacado del libro también del doctor Oyama, donde aparentemente una descoloración en cuerpo y posteriormente se hizo mucho más evidente cuando se le colocó el índigo carmín, una lesión plana, un tipo 2B, que son los más difíciles de diagnóstico. Ya finalizando el año 80 se consideró que normalmente este tipo de formas macroscópicas que se hacían en forma como muy sutil eran las más frecuentes. Entonces había la necesidad de caracterizarlas mejor y eso fue lo que dio prácticamente al desarrollo del NBI, posteriormente a lo que se llama imagen de banda estrecha y posteriormente al PHI y también Pentax. Por eso es que todos estos equipos tienen imagen mejorada de alta definición y magnificación que nos ayudan a caracterizar mejor estas lesiones. En cuanto a la detección, no hay duda de que la fibroendoscopia en el año 70 fue la que tuvo mayor impacto para detectar mejor este tipo de lesiones en todo el tracto gastrointestinal. Y posteriormente la mejoría de estos equipos lo que nos ha ayudado es a caracterizarlas mejor. Hay dos elementos muy importantes en este tipo de lesiones a evaluar con la magnificación y con la alta definición. El patrón microestructural, o sea, que es lo que se refiere a las criptas o a las áreas gástricas, como lo denominó el doctor Maruyama y el doctor Chiracabe, y el patrón microvascular o subepitelial, capilar subepitelial. Por eso es que es necesario, tal como lo propone el doctor Yao, tener un conocimiento de las características de la morfología del estómago con este tipo de equipos que nos permite mejor ver la forma a veces uniforme, como se ve en este caso, las áreas gástricas y también todo lo que corresponde al patrón subepitelial.
Yo a veces digo que los japoneses no tienen filósofos, pero son muy prolijos en cuanto a la semiología endoscópica del estómago y también son muy sucintos a la hora de la definición. Entonces el doctor Yao, en cuanto a la parte de microvascular, lo que uno puede ver en una lesión, él clasificó en regular, irregular, cuando hay alteraciones de los vasos, y ausente cuando no las observamos. Igualmente en la superficie, cuando es homogénea, cuando es heterogénea y cuando es ausente. Hay tres elementos, tres variables que son fundamentales. Uno, la desaparición, abolición de las criptas o de la estructura mucosal fina. Las alteraciones microvasculares, en este caso, el doctor Kaiser plató la dilatación y la superficie heterogénea. Fíjense esta lesión nuestra, aparentemente nosotros observamos que aquí se veía como muy homogénea la superficie, se veía una lesión elevada hacia la curvatura menor de antro. Sin embargo, hacia el centro veamos como cierta irregularidad en las criptas, como ensanchadas. Con la magnificación observamos que realmente ese nivel estaban ensanchadas y esto fue catalogada como una lesión con displasia, con abundante Helicobacter pylori. Entonces, este paciente nosotros le dimos tratamiento y le hemos hecho seguimiento y la verdad es que hubo cambio a nivel de la morfología. Y este es el mismo paciente donde observamos mucha atrofia a nivel de antro y observamos una lesión a este nivel que fue un cáncer gástrico precoz tipo 2C, donde observamos la depresión con enantema y con alteraciones microvasculares. Este fue un paciente que fue tratado por disección submucosal. En las lesiones elevadas, donde normalmente crece sobre zonas de metaplasia, fíjense que esta es una lesión que nosotros la resecamos y la combinamos con una foto del doctor Yao y del doctor Uedo. Esta es la lesión nuestra que la estamos resecando y esto fue reportado como un adenoma o como lo denomina utilizando aquella definición del doctor Nakamura que hablaba de epitelio atípico, donde observamos en la parte de la imagen mejorada de la magnificación, en las zonas de metaplasia intestinal, que son las que se ven como azules, lo heterogéneo de la superficie y la forma como se delinea o se delimita el tamaño de la lesión. Y sí es una foto nuestra histológica, donde se observan primero las glándulas quísticas y en algunas zonas como back to back o espalda con espalda y era un adenoma o epitelio atípico. Esta es una lesión donde observamos borramiento a nivel de la superficie apical con cierta heterogeneidad hacia la base de la lesión y esto fue un cáncer gástrico precoz tipo 2A. Esta lesión, un paciente con antecedentes familiares de cáncer gástrico, donde lo que observamos eran como erosiones, que hacia la curvatura mayor en cuerpo. Cuando le colocamos Confide, el filtro 6, veíamos que esas áreas no tenían criptas. Y esto fue un cáncer precoz. Nosotros le colocamos 2C, pero ha podido ser un 2B, porque es una lesión prácticamente plana. Esta fue tratada con disección submucosal endoscópica. Este caso, que es una lesión ligeramente elevada, mucho más elevada hacia la porción distal de la lesión, esa que es nodular, es muy difícil ver el patrón microvascular, pero observamos hacia cierta como borramiento de las criptas. Fue un precoz intramucoso. Y esta es otra lesión también, donde además del aspecto heterogéneo, en algunas áreas no había superficie. También fue un cáncer gástrico precoz 2A más 2C tratada con disección. Cuando se evalúa cuál de las alteraciones del patrón microvascular tiene mayor peso, se ha encontrado que la diferencia en las formas desde el punto de vista estadístico es la que tiene mayor valor. Fíjese que tiene una exactitud del 92%, posteriormente la diferencia en calibre
La dilatación un 83%, y la imagen de tortuosidad que observamos solamente un 28%, tal como lo demuestra aquí el grupo del doctor Ueda y del doctor Yao. Fíjense que estos son unas imágenes del doctor Uedo y del doctor Yao, donde arriba observamos la lesión. Observamos la lesión, pero no hay una alteración microvascular tan evidente. En cambio, aquí sí hay muchas variaciones en la forma. Las primeras eran áreas displásicas y estas eran con borramiento de las criptas y con muchas variaciones de la forma en el patrón microvascular, era cáncer. A pesar de los hermosos detalles que uno ve en la imagen de la endoscopia mejorado, sin embargo, no sigue siendo, en cuanto a detección, superior que la luz blanca en cuanto al diagnóstico del cáncer gástrico precoz. Esto indiscutiblemente lo compartimos tal cual como también lo dice nuestro amigo el doctor Raúl Montserrat. ¿Qué le ofrecemos nosotros a estos pacientes con cáncer gástrico? ¿Disección o resección? Indiscutiblemente que en las lesiones menores de 2 centímetros, bien diferenciada, no ulcerada, independientemente de la forma macroscópica, la primera alternativa es la resección mucosal endoscópica, tal como lo dice la sociedad japonesa. Nosotros hemos hecho en ese tipo de lesiones, tanto elevadas como 2 centímetros, como deprimidos menos de 1 centímetro. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es que las lesiones mucosales tienen muy pocas posibilidades de tener metástasis a ganglios linfáticos, e incluso las bien diferenciadas, con ligero compromiso submucosal, las posibilidades de metástasis de ganglios linfáticos son similares a las lesiones mucosales. Por lo tanto, estas son lesiones son susceptibles de un tratamiento mínimamente invasivo, como es el tratamiento endoscópico. Este caso, fíjense que es una lesión elevada de como 1 centímetro, ya aquí la habíamos elevado, y el tratamiento curativo fue la resección mucosal con un solo canal, y este paciente una sobrevida mayor de 10 años. Ya se había planteado en la década del 90, el doctor Uedo lo planteó en el año 1996, que con buenos criterios de resección mucosal, esos pacientes inherentes al cáncer gástrico precoz después de la resección tienen una sobrevida de 5 a 10 años entre un 99%. Entonces, las lesiones menores de 2 centímetros se considera que son susceptibles, bien diferenciadas de tratamiento endoscópico, y tienen una sobrevida prácticamente casi del 100% a 5 y 10 años. Salió un artículo reciente donde se consideraban que la resección mucosal endoscópica tiene un resultado oncológico similar a la disección. Sin embargo, yo creo que esto lo podemos extender también a las lesiones menores de 2 centímetros, bien diferenciadas. Una cosa es cuando las lesiones son mayores de 2 centímetros, como este caso nuestro, que fíjense que es una lesión ya de mayor tamaño, tiene un poquito de depresión central, ya lo habíamos mencionado anteriormente, con borramiento de las criptas en el centro y con algunos vasos dilatados y tortuosos. Y nosotros en este caso sí decidimos realizarle una disección por el tamaño, porque para facilitar de que los bordes tuvieran tantos profundos, tuvieran libres de tumor. O sea, aquí primero marcamos, aquí se hace primero la parte de lo que es la parte de la resección de la mucosa. Inyectamos normalmente solución fisiológica continuamente. Aquí utilizamos Ibricnay, aunque nosotros recibimos entrenamiento con Flux y FlixNay, hemos utilizado, porque es la que está disponible en nuestro país, de Ibricnay. En este caso, posteriormente ligamos con adrenalina porque hay mucha hemorragia durante la fase de la disección. Hubo algún sangramiento, eso que ustedes ven blanquecino es el efecto de la adrenalina que tuvimos que colocar. Después tratamos de hacer simultáneamente la parte de resección y disección. Ya habíamos terminado la resección y estábamos ya en la fase final
de la disección, aquí hubo un poquito, si se quiere, de hemorragia después de ir terminando el procedimiento de la disección. Con el mismo Ibrennay, que también tiene características para hacer coagulación y hacer hemostasia, aplicamos hemostasia, hubo mejoría de la hemorragia. Sin embargo, posteriormente tuvimos que utilizar grasping force o también pinza caliente y aplicamos la coagulación donde había el sangramiento y pudimos controlar la hemorragia. Después de finalizar la parte de la disección, colocamos unos clics. Esto fue como nuestra disección número 4. Ya habíamos empezado a finales del año 2010 y esto fue como en marzo del 2011. Afortunadamente no hubo un tipo de complicación mucho más allá de la hemorragia y el reporte histológico fue un adenocarcinoma bien diferenciado intramucoso, cáncer gástrico precoz 2A más 2C y tanto los bordes laterales como los profundos libres de tumor. Jorge Luis Borges dijo en las artes poéticas que el tiempo es como un río y nosotros somos ese río. Octavio Paz, parafraseando a Jorge Luis Borges, dijo que las obras del hombre y el hombre mismo no son nada sino configuración de un tiempo que se desvanece. Muchísimas gracias.